Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a explicar cómo resolver cualquier modificación del cubo de Rubik 3×3. Si ya os habéis intentado enfrentar alguna modificación del 3×3, como sabréis, pues si utilizáis el mismo método que utilizamos para resolver el 3×3 normal, pues vamos a tener algunos problemas. Entonces, bueno, en este vídeo voy a intentar, tengo aquí varias modificaciones, unas de forma, unas de stickers solamente, y voy a intentar explicar pues todos los casos posibles que os podéis encontrar a la hora de resolver una modificación del cubo 3×3. Entonces, si utilizáis el método tradicional para resolver el 3×3, os vais a poder encontrar pues con tres problemas. Uno de ellos va a ser orientación de centros, ya que por ejemplo pues podéis ver en este cubo, que es una modificación de sticker, los centros tienen orientación. Y por ejemplo en este cubo, que es una modificación de forma del 3×3 con forma de corazón, también los centros tienen orientación. Entonces vamos a encontrarnos problemas a la hora de resolverlo. Y después también, otro problema que nos podemos encontrar es que tengamos piezas iguales. Podemos encontrarnos tanto aristas iguales como esquinas iguales. Por ejemplo, en el Fisher tenemos estas aristas de la capa intermedia, que da igual si las insertamos de una forma o de otra, que parece que están resueltas. Entonces, pues, con esto vamos a tener problemas. Y en esta modificación, por ejemplo, aparte de tener aristas iguales, por ejemplo, esta arista parece que es igual que esta y es igual que estas dos, también tenemos esquinas iguales. Por ejemplo, ¿veis? Esta esquina de aquí es exactamente igual que esta esquina de aquí abajo. Entonces, pues vamos a ver todos estos problemas y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. En primer lugar, vamos a ver la orientación de centros. Cuando resolvemos el cubo de Rubik normal, pues los centros no nos importan si están en una posición o en otra, ya que en todas las posiciones el cubo está resuelto. Pero, por ejemplo, en este cubo tenemos que tener en cuenta la orientación para resolverlo. Entonces, para la hora de resolver una modificación del 3×3 donde tenemos orientación de centros, vamos a poder aplicar pues dos estrategias. Una de ellas va a ser para rotar los centros, uno de ellos solamente 180 grados, o vamos a girar dos centros 90 grados. Entonces, pues por ejemplo, esto sirve para cualquier modificación del 3×3. Si por ejemplo este centro de aquí, de la capa de arriba, lo queremos girar 180 grados, vamos a aplicar este algoritmo. Vamos a hacer R, U, R', U. Y vamos a hacer esto 5 veces. R, U, R', U, 2 veces, 3, 4 y 5. Y como podéis ver, hemos girado un centro solamente 180 grados. Vamos a hacerlo otra vez y nos va a quedar como estaba. Bien, otra cosa que podemos realizar también es girar dos centros 90 grados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero girar este centro y este centro de aquí, estos dos, este centro que me quiero girar me lo pongo delante y ahora lo que hago es, lo llevo a la capa de arriba, lo giro hacia donde lo quiera girar, por ejemplo, yo lo voy a girar hacia la izquierda y lo bajo y lo dejo donde estaba. Ahora voy a poner aquí el otro centro que quiero girar, que es este, y ahora voy a hacer lo mismo pero al revés, es decir, si antes lo subí y lo giré hacia la izquierda, ahora lo voy a subir y lo voy a girar hacia la derecha. Devuelvo el giro y devuelvo el centro. Y como podéis ver, hemos girado este centro 90 grados y este centro 90 grados. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos otra vez a girar estos dos centros. Por ejemplo, ahora este lo necesito girar 90 grados en sentido horario. Pues lo subo a la capa superior, lo giro 90 grados en el sentido horario, que es en el que me interesa, y lo devuelvo. ¿Veis? Y ya lo tengo orientado. Ahora pongo aquí en esta posición este centro, que es el que quiero girar, y este centro lo tengo que girar a sentido contrario en el que he girado el de antes. Entonces lo subo, y como antes lo he girado en sentido horario, pues ahora este lo giro en sentido antihorario. Devuelvo el giro y devuelvo el centro. Y como veis, ya tenemos todos los centros orientados. Otra cosa que nos puede suceder a la hora de resolver modificaciones del 3×3 es lo que nos sucede con este cubo, con el cubo Fisher. Y es que en esta capa intermedia tenemos aristas que la podemos insertar de dos formas distintas. Es decir, si la insertamos en esta posición o en la contraria, parece que están resueltas. Pero cuando insertamos una arista que no está bien orientada, nos puede suceder esto, que es que a la hora de resolver la cruz de la última capa no nos queda ningún caso conocido. Es decir, cuando vamos a resolver la cruz, pues si os acordáis del método del 3×3, nos podemos encontrar solamente el centro orientado hacia arriba, o nos podemos encontrar una línea, o nos podemos encontrar una L. En este caso, no nos encontramos ninguno de esos casos que os he comentado. Simplemente tenemos una girada. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues simplemente podemos coger una arista cualquiera, la vamos a sacar con los algoritmos que conozcamos, y ahora vamos a utilizar el mismo algoritmo que hemos usado para insertarla. Entonces lo que vamos a hacer con eso es insertarla al revés de como estaba. Vamos a hacer el mismo algoritmo y lo que estamos haciendo es lo que os he dicho, lo estamos insertando
girada a 180 grados. Entonces ahora, como podéis ver, habiendo girado esta pieza, ya tenemos otra vez un caso de cruz. Ya tenemos aquí la L y ya pues podemos hacer sin ningún tipo de problema pues nuestra cruz amarilla. Ahí lo tenéis. Mirad, por ejemplo, en este cubo también nos sucede lo que nos ha pasado en el cubo Fisher, y es que vamos a hacer la cruz de la capa superior y, como veis, me quedan solamente 3 piezas orientadas. Nos queda solamente aquí una por orientar. Entonces, como en este caso no lo podemos resolver, pues tenemos que coger alguna arista de la capa intermedia, por ejemplo esta, que da igual que la insertemos de una forma o de otra. Entonces lo que hacemos es igual que hemos hecho antes, la vamos a sacar y la vamos a volver a insertar de la misma forma. Entonces con eso lo que hemos hecho ha sido insertarla pero girada a 180 grados, y ya como podéis ver vuelvo a tener un caso de cruz. En este cubo, a diferencia de en el cubo Fisher, tenemos aristas iguales, pero tenemos aristas iguales tanto en la capa intermedia como en la capa superior e inferior. Es decir, por ejemplo, estas dos aristas pequeñitas son iguales que estas dos de aquí, y estas dos aristas grandes son exactamente iguales que estas dos de aquí. Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos una situación diferente a la que nos encontramos antes aquí, donde no tenemos el caso de cruz, y es que podemos resolver la cruz sin problema. Como veis, tengo las 4 piezas de la cruz hacia arriba, como si fuera este caso, que tenemos ya todas las amarillas hacia arriba, pero no conseguimos que nos coincida con el centro. Como podéis ver, a ver si lo puedo enseñar ahí, este centro, si coincide con esta arista, si coincide con el centro, esta arista también coincide, pero estas dos no coinciden. Entonces pues nos ponemos a hacer el algoritmo de permutar todas las piezas de la cruz y nunca conseguimos que las piezas nos coincidan con el centro. Es decir, nunca conseguimos, veis, que estas aristas coincidan, ¿veis? Siempre nos queda un huequito. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Pues cuando nos pasa esto, veis que podemos resolver la cruz, pero no conseguimos orientar los centros con las aristas de la capa superior. Eso puede ser porque una de estas aristas pertenece a la capa de abajo. Como hay muchas piezas parecidas, pues entonces simplemente pues lo que tenemos que hacer es coger alguna de estas aristas y la vamos a cambiar por una de la capa de abajo. Por ejemplo, vamos a coger por ejemplo alguna de estas pequeñitas y vamos a intentar a ver si nos coinciden con alguna de la capa de abajo. Simplemente pues la ponemos encima de la posición donde vaya, veis, hacemos un giro de 180 y probamos. Esta, como podéis ver aquí, no encaja, veis, que sobresale. Esta no nos vale en esta posición. Vamos a probar en esta posición. Vamos a intentar insertarla así directamente. Y aquí, como podéis ver, sí nos coincide. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tenemos que deshacer parte del cubo que hayamos hecho, pero bueno, es la única forma para poderla insertar. Vamos a colocar esta arista aquí abajo. Ahí la tenemos. Ya la tenemos bien colocada. Ahora vamos a insertar estas dos esquinas de la capa inferior, que son estas dos. Las vamos a volver a insertar en la capa de abajo. Ahí tenemos una. Y aquí tenemos otra. Vamos a insertarla. Ahora tenemos que volver a rehacer la capa intermedia. Como veis, pues es un proceso un poco tedioso, pero es la única solución así sencilla que podemos encontrar a este paso. Ahora, como podéis ver, no vuelvo a tener caso de cruz porque he insertado una de estas al revés. Pues otra vez hacemos lo mismo. Insertamos una arista al revés de como estaba y ahora vuelvo a tener caso de cruz. Y ahora, al haber intercambiado una de estas aristas de aquí con una de las aristas de la capa de abajo, ya voy a poder hacer la cruz sin problema. Vamos a intentarlo. Y efectivamente ahora hemos hecho el caso de cruz y ya tengo las 4 aristas que necesito arriba, y ahora ya todas encajan con los centros. Como podéis ver, ya el centro está orientado con todas las aristas. Ya me coinciden todas las formas perfectamente. Bien, y el último caso que nos podemos encontrar en una modificación del 3×3 como esta es que tengamos esquinas iguales. Como antes hemos visto, si tenemos aristas iguales, pues simplemente intercambiando una arista de la capa de arriba con una arista de la capa de abajo que sean iguales, pues ya podemos resolver la cruz. Ahora, ¿qué es lo que me ha pasado? Que resolviendo la última capa me han quedado 2 esquinas por orientar solamente, y por mucho que las oriente no las consigo colocar en su sitio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una de estas 2 esquinas pertenece a la capa de abajo. Entonces la estrategia a seguir va a ser exactamente la misma que hicimos antes. Vamos a coger una de estas 2 de las que están mal, las vamos a insertar en la capa de abajo y ya después vamos a poder resolver la capa superior sin problema. Por ejemplo, esta pieza de aquí la podemos intercambiar por esta. Vamos a insertarla pues como hacemos en el 3×3, la vamos a insertar ahí, ya la tenemos aquí. Ahora volvemos a rehacer la capa intermedia, ahí la tenemos, volvemos a hacer la cruz
Voy a hacer todo el proceso en cámara para que lo veáis, que esto de aquí se nos soluciona. Ya esta cruz la tenemos hecha, la tengo orientada con los centros, me ha quedado bien. Y ahora voy a orientar, voy a permutar todas las esquinas para colocarlas en su sitio. Y ahora voy a ponerme a orientar todas las esquinas. Y ahora veréis que cuando oriente todas las esquinas se me van a quedar perfectamente. Y vamos a evitar el problema que teníamos antes. Ya he orientado dos. Vamos a orientar las otras dos. Y ahora, como podéis ver, ya hemos solucionado el problema. Entonces, para resumir en este vídeo, nos podemos encontrar tres problemas a la hora de resolver las modificaciones del 3×3. Una de ellas, orientación de centro, que ya hemos visto cómo girar un centro 180 y dos centros 90. Después, nos podemos encontrar otros dos problemas, que es que tengamos aristas iguales y esquinas iguales. En este cubo, por ejemplo, hemos visto que tenemos aristas iguales y simplemente pues insertando una arista cualquiera de estas que son insensibles a la rotación, pues la insertamos al revés y ya nos evitamos el problema. Y en este cubo, como hemos podido ver, que tenemos esquinas iguales, pues se resuelve de la misma forma. Lo más complicado es identificar los casos, ya que bueno, pues con la orientación de centros y demás, pues podemos tener un poco de lío, pero una vez identifiquemos los casos, podemos resolverlos todos de la misma forma. Como habéis visto, en este, por ejemplo, que también tengo aristas iguales en la capa de arriba y la de abajo, cuando tengo una arista que no me coincide y no consigo hacer la cruz bien, pues la intercambio por una de abajo y sigo resolviendo. Y cuando tengo alguna esquina que también no la puedo orientar cuando estoy haciendo la última capa, eso quiere decir que pertenece a la capa de abajo y hago lo mismo. Inserto una cualquiera de las que está mal en la capa de abajo y vuelvo a resolver el cubo por completo. Así que nada, pues yo creo que con todos estos pequeños consejos que os he dado, yo podríamos resolver pues cualquier tipo de modificación del 3×3. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya sido de ayuda. Yo creo pues, que con estos tres casos que os he enseñado podemos resolver estas modificaciones y cualquier otra modificación del 3×3 sin ningún tipo de problema. Pero bueno, como os digo siempre, pues si tenéis alguna duda con algún cubo más que no consigáis resolver, pues me la dejáis por aquí abajo en los comentarios que os respondo siempre. Así que nada, muchas gracias por todo y nos vemos en otro vídeo.